Hola a todos, estamos con Jorge Vigil, que nos va a contar a qué se dedica y en qué países nos ha representado con su arte. Jorge, bienvenido. Gracias, Chechi. Buenas noches a todos. Hola. Hola. Y queríamos preguntarte primero, Coco, ¿a qué te dedicas para que las personas sepan? Bueno, básicamente dibujo y pintura, que estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, desde el 83 al 88. Salí luego a Francia con una beca en el año 90 y ahora estoy en el Perú en el 2022. Siempre dedicado a las dos pasiones que son la pintura y el dibujo, pero sobre todo la primera pasión es el dibujo, ¿no? Porque la base de mi pintura es siempre gráfica, ¿no? El color, a pesar de que le doy un valor también serio o técnico, siempre está supeditado a la forma, ¿no? No son, por más que hayan a veces ciertas escrituras que pueden ser cromáticas, siempre el color está subordinado a la forma. Y próximamente vas a participar en una exposición en el Museo a Mano, ¿no es cierto? Sí, en principio debe ser en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, con dos obras. Una obra en carboncillo, un dibujo de carbón, que se llama El Cargador, y de repente una obra hecha sobre mapas antiguos que intervengo, son atlas franceses del siglo XIX, que intervengo con lápiz carbón y termino con óleo, ¿no? Serían dos obras para el artista. Luego, bueno, vendrán quizás otros proyectos, pero ahora sobre todo me dedico a tratar de equilibrar la creación una parte del día con el dibujo, la obra, podría decirse, gráfica, y la pintura sobre lienzo. La novedad es que he empezado a dibujar después de años con lápices de colores y permite otro tipo diría de definición y también una especie de escritura que no se puede hacer con ninguna otra técnica, ¿no? Sería un poco... Cada técnica tiene cierto su espíritu, pero los lápices de colores tienen una sensualidad muy propia y a la vez también pueden ser se puede llegar a un detalle muy, muy interesante, ¿no? Y también trabajar monocromías, cosas policromáticas. ¿Nos puedes comentar a grosso modo en qué países y o en qué galerías te has presentado? Bueno, para mí la vida en Francia comenzó en el suroeste, donde saqué un segundo premio en un concurso que organizaba Les Femmes Bourgeois en el año 92. Vivíamos con mi esposa, nos conocimos en la ciudad de Pau, en el suroeste de Francia. Básicamente ponía en galerías del sudeste. Gané un premio en la ciudad de Montauban. Eh, Eso fue en el año 95. Luego empecé a exponer ya en el Perú, en la Galería 2BS, luego en Praxis, luego en la desaparecida Galería Enlace. Y en Francia, creo que mi mayor logro y mi mayor alegría fue haber sido seleccionado para el Salón Drawing Now en el 2018, que era mi anhelo participar en ese salón de dibujo, que es un salón internacional de dibujo, justamente donde expuse con dos artistas más ya fallecidos, Fred De, que es un surrealista extraordinario a nivel gráfico. En realidad hizo toda su obra a nivel gráfico, en dibujo. Tiene una obra en el Museo Pompidou. Y un artista, no recuerdo muy bien el nombre, Savy, creo que era el Bernard Savy, un trabajo sobre papel un poco abstracto. Pero la presentación en ese salón fue un éxito y presentaron sobre todo los mapas intervenidos en la época, eran en blanco y negro con un poco de color. Todavía no había el peso pictórico que ahora le doy al trabajo sobre los mapas. Y bueno, la pregunta de rigor, ¿cómo comenzaste? Uf.
Curiosamente encontré en fin, no, las casualidades no existen, ¿no? Un día en casa de mis padres encontré una cajita y había un álbum que, bueno, se veía que tenía sus añitos. Y cuando veo era un álbum en el que mi mamá había escrito cosas sobre el nacimiento, quiénes participaron en el bautizo, etcétera, etcétera. Pero al final del álbum hay algo que yo siempre decía, y cuando me preguntaban, ¿a qué edad comenzaste a dibujar? Yo decía a los 4 años, y siempre respondía a los 4 años. Y bueno, cuando encuentro ese libro, al final veo anotaciones, como decir, detalles, ¿no? que la mamá pudiera notar. Y, y mi mamá escribe una inclinación especial hacia el dibujo. Y justo ese cuadernito es de cuando tenía 4 años. Y bueno, lo tengo guardado porque es la prueba que empecé a dibujar a los 4 años, ¿no? Pero eh, hubo todo, obviamente, toda una evolución en el colegio, en la escuela, en Europa, etcétera, y ahora en el Perú trabajando ya cosas diferentes, ¿no? Por más que todos los años siempre se concatenan, ¿no? Hay siempre un hilo que la gente reconoce, ¿no? La gente que sigue la obra de tal o cual artista siempre reconoce, siempre me dicen, ah, acá hay un vigil, sí lo reconozco, bueno, siempre hay un sello, de todas maneras. La gente lo identifica. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Y tus pintores favoritos, Ah, cuáles son? siempre que me preguntan sobre los pintores favoritos, yo respondo cuáles son mis dibujantes favoritos. Pero, aunque parezca extraño, en la adolescencia, obviamente me fascinaba Dalí, me sigue fascinando, quizá un poco, no sé si menos, pero bueno, la adolescencia es la curiosidad también por los artistas con los que uno a veces sueña conocer o conocer la obra. Dalí ha sido un referente, ¿no? La pintura o la obra gráfica de los países nórdicos. Pero yendo a Francia descubrí artistas que no conocía, como Hans Bellmer, que es un dibujante extraordinario. A mí me parece quizá el dibujante más grande del siglo pasado. Hans Bellmer, luego en Francia, en un librito de arte que trabajaba sobre los símbolos. Era el símbolo del árbol, el símbolo del huevo, era toda una colección, símbolo del fuego. Vi unas obras que me fascinaron por la técnica, la sensualidad, el misticismo. Era el pintor Ernst Fuchs de Austria. Trabaja un dibujo y una pintura sumamente extraordinarias. Integró incluso la parte mística con la parte erótica de una manera genial. Y los dos maestros también que admiro por haber desarrollado la obra sobre el papel son los dos mexicanos, Cuevas, José Luis Cuevas y Toledo, ¿no? El maestro Toledo ya fallecido, ¿no? Pero ellos son los artistas que también bueno, vi su obra un poco en Francia y también un poco acá en el Perú. La Galería Enlace expuso e inauguró con la muestra del maestro Toledo. Vi un dibujo de Cuevas muy bueno, recuerdo, en una feria también acá en Lima. Sí. Y en Francia descubrí a Fuchs, a Hans Bellmer y en vivo la obra del surrealista Víctor Brauner, que yo pensaba que era un latinoamericano y resultaba que era un rumano, pero su obra parecía, en realidad, tenía del colorido hasta las formas de lo que podría decirse arte latinoamericano. ¿Y del arte peruano, Jorge? Bueno, me gusta mucho, bueno, me sigue gustando el color en las primeras obras de Villegas, Armando Villegas. Recuerdo que cuando yo era adolescente le hicimos un homenaje en el Club Ancash. Mi mamá era originaria de Ancash y por esas coincidencias hicieron un homenaje y ahí llevé un dibujo con el que había ganado yo el primer premio en la Universidad de Lima, el primer premio de dibujo. Y Villegas me dijo, ese dibujo es tu mejor obra. Y bueno, eso me gustó mucho. Y efectivamente, él se dio cuenta que
como lo decía, el trabajo gráfico siempre por más que haya color, siempre se nota que es por decirse entre comillas, el esqueleto, la estructura básica de la obra, ¿no? Me gusta mucho la paciencia de Tilsa, diría la paciencia porque es un arte de paciencia, ¿no? Las primeras obras de Tola, las obras sobre papel, también me parecían muy buenas. Creo que básicamente esas, ¿no? Y bueno, también vi algunas obras de Gerardo Chávez, cuando estaba todavía yo en la escuela, que me impactaban por la estructura, quizá, más que los personajes, la manera de cómo se construían, cómo nacían en el lienzo, ¿no? Algunas obras del maestro Revilla también, ¿no? Pero creo que pictóricamente ellos, a nivel gráfico, no olvido la que fue una gran dama del dibujo, que hacía los tableros de ajedrez, no recuerdo el nombre. Dios, estoy olvidando el nombre ya. Dibujaba con tinta, era una mujer muy buena para el dibujo de tinta. Elvira Galvez, o Cristina Galvez, creo. Cristina. Cristina Galvez, sí. No podía olvidarme. Esos dibujos sí me impactaron mucho cuando era adolescente, muy buenos, muy buenos. Sí. ¿Y de qué te nutres, Jorge, para pintar, para inspirarte? Bueno, la inspiración no es un fenómeno romántico, ¿no? Yo creo que hay anécdotas de músicos, o también de pintores, los que dice, un día un alumno le pregunta a Juan Sebastián Bach, maestro, ¿cómo hace para crear esas cosas, esas cosas tan bellas, tan complicadas? Y ella responde, trabajo simplemente, ¿no? Y Newton, que era científico, también le hacen la misma pregunta, y él dice 99% de expiración y 1% de inspiración. Creo, así como abarco a veces un poco la parte mística, por así decir, hay una energía que es base de la creación. De esa energía parte lo que puede decirse la inspiración, ¿no? Esa energía anexa las formas, dispone los colores, y a veces como que uno... Había una pregunta muy interesante en uno de los exámenes en Francia para las universidades, en filosofía, decían, ¿el artista es maestro de su obra? Esa era la pregunta para un examen, para entrar a estudiar filosofía en la Universidad de París. Y la pregunta me pareció extraordinaria, porque yo pienso a veces, en todo caso, personalmente, a veces da la impresión como que fuera guiado. No sé ni por quién ni por qué. O de repente no hay ni un quién ni un qué, pero es, no sé, ahí faltan, habría que hacer una especie de redefinición a nivel de la palabra para encontrar nuevos términos, ¿no? Como diría Octavio Paz, agarrar las palabras, ¿no? Del rabo, como él diría, y de repente crear otras. ¿Cuáles serían esas vías que el artista explora y que no son fácilmente explicables, ¿no? Por más que siempre hay gente que se la dan de eruditos y a un artista vivo o fallecido empiezan a hacer todo no sé si decir compendio, paparreteo de la obra, y el artista dice, pero eso es en absoluto lo que yo quería. Eso pasó con Fellini. Fellini se mataba de risa diciendo, pero ¿cómo pueden decir eso a mis películas? Y no tenía nada que ver con lo que yo quería. Que para mí era solo hacer el cine y nada más. Pero bueno, hay todas las significaciones psicoanalíticas, místicas, simbólicas, ¿no? que juegan en eso, ¿no? Hay la famosa guerra entre el universalismo y el localismo, ¿no? Son ahorita, reconozco que ahorita quizá a veces me trabaja un poco eso, más que antes, pero no sé si el arte sea universal o no, si sea un fenómeno local o no, pero arte es arte. De repente eso molesta a algunos conceptuales o modernistas, no sé cómo se llaman ahora, en fin, con todas esas ensaladas retóricas que hacen.
Y no, el arte es simplemente arte, bueno, y uno lo desarrolla porque tiene los medios para hacerlo, la energía para hacerlo, y básicamente eso, ¿no? El talento, ¿no? Bueno, sí, también, sí, sí. Y yo te preguntaba de qué te nutres porque sabemos que te gusta mucho la música barroca. Claro, eh, cuando llegué a Europa en el 90, descubrí un mundo que soñaba, que era los discos, los cassettes de la música barroca, que en Lima tenía amigos, Chechi incluida, que me hacían conocer la música, mi querido amigo Claudio, que en paz descanse, Claudio Bachuk, que me hizo conocer las primeras obras de Bach, amigo Julio Bayón, que tenía un clavicémbalo transparente en su casa. Me perdí en esa época un poco, obviamente por el hecho de dejar el Perú, escuchaba un poquito de, en fin, lo poco que hay a veces no sé si sé poco o mucho, no conozco casi nada de la música andina por una especie de añoranza y quizá por una especie de buena alienación, porque reconozco que a veces uno sí tiene todos tenemos nuestras alienaciones, ¿no? Eh, Me perdí el fenómeno de la llamada música grunge, que era un fenómeno nacido en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, y de la cual, bueno, creo que 3 o 4 vocalistas se suicidaron, pero me pareció un fenómeno muy interesante a nivel no solo de música, sino psicológico, y que se podía adaptar a a cualquier alma o espíritu, sea de aquí o de allá, ¿no? Me pareció un fenómeno muy interesante, que en esa época no lo exploré, porque eso nació en el 90 y en el 90 justo yo me fui del Perú. Y admiro toda la música, en realidad, toda la música en la que haya, no sé si decir que sea buena o en la que haya creatividad. No me cierro en ningún género. Tengo mis grupos favoritos, compositores favoritos, sí, pero sí puedo admirar, he tenido la suerte de ver a Juan Diego Flores, de escucharlo maravillosamente bien, tanto en Europa como acá en Perú. Y reconozco que el Perú resuena mucho como potencia gastronómica, ¿no? Pero a nivel de música quizá hay algunos nombres, algunos talentos que se han dado a conocer, pero no es un pecado decir que de repente no ha sido el fuerte. No sé si venga eso lo que fue la ausencia de escritura en la época prehispánica, ¿no? De repente si hubiera habido escritura hubiéramos encontrado textos que nos hablen de los instrumentos, porque había instrumentos de música, ¿no? Pero es un fenómeno también a veces que ha sido explotado políticamente o le añaden letras a melodías que son muy bonitas y acaban en algo que es, en fin, eh, inescuchable. Pero la pura música peruana, no sé si verdaderamente existe, ¿no? O si es una mezcla de varias culturas. A propósito de Juan Diego Flores, él contaba que cuando él canta en Europa o en los Estados Unidos, en los palcos, ponen la bandera Ah, peruana. sí, 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 recuerdo. Sí, sí, sí. Y Era eso no con... pasa con ningún otro cantante. Él decía, Sí. no hay banderas de Chile, de México, de Argentina, Ah, pero cuando yo canto, sí, sí, sí. agradezco, porque él es tan Sí, sí, agradecido, sí. ¿no? Que están las banderas Sí, yo cuando peruanas en fui, el había abajo palco. una señora que gritaba, ¡Viva el Perú! Sí, sí, sí. Yo también Claro, grité por en francés, a supuesto. pesar de que al lado tenía un francés que, no sé, que parecía medio antipático, no le gustó, pero yo también grité ¡Viva el Perú! Porque era emocionante verlo allá en Claro. París, en un teatro que no entraba, pero ni una aguja, y cómo Juan Diego conquistó al público con La hija de regimiento de Donizetti, un área que es muy bonita. La repetí como 4 veces, fue increíble, increíble, muy bonito. Qué suerte tenemos. ¿Cuál fue tu última exposición, Jorge? La última exposición fue justamente en la galería Les Yeux Fertiles, en París, en la Rue de Seine.
una galería dedicada al surrealismo, con los que trabajé un tiempito corto. Ellos fueron los que me llevaron al salón de dibujo Drawing Now en el 2018, año en el que lamentablemente fallece mi esposa. Y expusimos luego, tuve la suerte de exponer primero con el ya fallecido compañero de la que fue en vida, Leonor Fini, y luego, para mi sorpresa, la galería me expuso un par de obras también con una obra de Leonor Fini, también con algunas obras de Domínguez, de Camacho. Habían ahí en la galería también algunos dibujos de Fred De, que ya mencioné antes, que es un artista que descubrí allá y que me parece extraordinario a nivel gráfico, extraordinario. Y básicamente ellos, y obviamente esa galería tenía algunos pintores de los cuales nunca había visto obra, pero que venían sobre todo de Estados Unidos, de Alemania, surrealismo de los años 50, 60, ¿no? A veces una vez había una obra de Gerardo Chávez y también un dibujo de Hans Belmer. Conocí también por esa galería a un coleccionista, el más grande, quizá coleccionista de arte erótico de Francia, que me invitó a su departamento para enseñarme una compra que hizo en un anticuario que era alucinante, porque era una maleta llena de cajas de fósforo. Era un pintor, creo que de Rumanía, no sé dónde, y en cada caja de fósforo había hecho una carita. Y era una cosa, pero alucinante, alucinante. Y la casa de este señor tenía un dibujo de Salvador Dalí, tenía obras de Hans Belmer, tenía como 25 obras de Hans Belmer, una escultura, el famoso triángulo con senos, la matriz de una escultura en bronce. Toda la casa estaba llena de arte erótico, era una cosa alucinante, alucinante. Un departamento muy cerca de Arco del Triunfo. Fue para mí un descubrimiento, una cosa increíble. La puerta de la cocina era un lienzo que se abría y se cerraba. Era algo verdaderamente alucinante. Sí. ¿Y qué nos comentarías de Roberto Mata, el chileno, un maestro chileno? Mm, Creo que la mejor obra, en fin, he visto varias obras de Mata, pero la obra que me gustó fue una que justamente exponía en la galería Enlace, una obra de formato cuadrado, era muy bonita. Eh, sí me llega, es uno de los, podría decirse, pocos pintores abstractos que me llegan a gustar. Sí, bueno, creo su estilo, ¿no? Creo su estilo. Y las obras de gran formato, bueno, eh, hay mucha energía, mucho color, pero creo que esa obra de formato cuadrado fue lo que más me gustó. Lo que aprecio es como decía, el estilo, ¿no? Uno reconoce un Mata de inmediato, ¿no? La exploración de la abstracción y del color. Una época en la que había muchos parentescos que unos tomaban de otros, ¿no? Wilfredo Lam, por ejemplo, y una retrospectiva en el Centro Pompidou. Hay pintores sudamericanos que han tomado bastante de Lam. Y también se ven algunos símbolos en la obra de Mata que recuerdan algunas cosas de Lam. Era la época, como le decían, el boom del surrealismo latinoamericano. Y a un joven pintor en el 2022, ¿qué le aconsejarías hacer? Dar consejos es difícil, pero no, yo creo que mi esposa decía algo muy interesante. Cuando a veces tenía conflictos y yo le pedía una sugerencia, algo, o me sentía mal, ella me decía, tú continúa tu camino, continúa haciendo lo que te gusta, o sea, no te... Porque a veces me deprimía porque tenía encuentros con los señores del arte conceptual eh, que se endiosan a sí mismos.
que están en un sistema que los protege, ¿no? Porque es una especie de arte oficial en el que circulan millones y millones y millones de euros, de dólares, no sé, en fin, de yenes. Y el que fue, no sé si fue o seguirá siendo jefe de la Casa del Artista en Francia, decía, bueno, pues, si los conceptuales o los modernos, se llaman modernos, sin pegar los objetos, haciendo sus cosas, sus carnes podridas en los museos, sus cosas, bueno, pues dejémoslo, nosotros sigamos pintando y dibujando tranquilamente. Yo creo que eso es lo mejor, porque de nada sirve. Yo recuerdo cuando recién llegué a Francia, conocí a un personaje X, y hablando me dice que era profesor en la Escuela de Arte de Burdeos. Ah, qué bien. ¿Y usted, donde yo soy peruano, he venido una beca así, ¿y qué? Yo le dije, esto es lo que le enseño. En la época había fotos de papel, ¿no? No habían, a Dios gracias, no habían los aparatos que hay ahora de celulares y eso. Y le enseñó una acuarela, y la miró con unos ojos bellamente despreciativos, y no dijo nada, y luego me dice, esto es lo que yo hago, y me entrega un libro que era más o menos, creo que más por dos veces este libro. Y en la carátula había la foto de un cubo, en blanco y negro, y todo era un escrito. Y me dijo, esta es mi obra. Yo pensaba que me estaba... Yo me maté de risa y se molestó y se fue. Pero ¿qué quiere? O sea, o sea, yo tenía que leer todo eso para comprender ese cubo que estaba en no sé qué museo. Y me parecía, en fin, yo pensaba que era una broma, pero no era serio. Me dijeron, él es profesor de arte moderno en Burdeos. Bueno, pues así fue. Yo te preguntaba, porque por ejemplo, si tú conoces a un chico que quiere ser instrumentista, ¿no? Entonces, por ejemplo, de piano, tú le vas a sugerir muchísima técnica, sobre todo técnica, le vas a sugerir de manera significativa los barrocos. Por supuesto, si quiere piano, le vas a sugerir que escuche mucho Chopin, mucho Schumann, mucho Liszt, bueno, y también todos los otros compositores, ¿no? Pero, Y sin embargo, de repente va a encontrar otras fuentes. por supuesto. Esa es la parte que, por eso hablaba de los universalismos y los maestros, está toda la parte que puede ser latinoamericana, o occidental o asiática, ¿no? Que se da incluso el fenómeno de la religión, ¿no? Mucha gente que se retira de una religión y se va al budismo, ¿no? Que piensa que la religión católica, la culpa de irse demasiado, se va al budismo, ¿no? Y, y piensan que ya son más budistas que el propio Buda, ¿no? Eso es algo muy difícil de sugerir. Camino artístico, hay, creo, en el mundo de los artistas varios ejemplos de gente que ha llegado a una evolución del arte con un business, como se diría, colosal. Y también se conocen historias pues, de gente que no ha llegado a hacer un business colosal, pero que tienen un extraordinario talento. He visto vi una exposición en París que se llamaba La Melancolía. Habían obras de artistas que nadie conoce, pero recuerdo que había un dibujo de una calavera, como si estuviera viendo, era una calavera, pero los ojos eran vivos, como de un ser vivo. Y compramos el magnet, lo que se pone en las refrigeradoras, para reproducir ese dibujo. O sea, yo me pregunto, hay artistas y he visto varios, de hace siglos, nombres desconocidos, pero que son extraordinarios. Y otros, pues, que lamentablemente tienen, no sé, en fin, tanto mejor para ellos, pero las obras son, pues, no sé, Uno no entiende, ¿no? viendo los museos, no es por el entendimiento, sino es difícil de explicar. Estaba en museos, varios museos, y viendo las partes modernas, yo digo, si esto es el arte moderno, no porque hay una, como decía Picasso, ¿no? Lo peor es quedarse en la melancolía del pasado, ¿no? En la nostalgia del pasado, ¿no? Pero de repente también lo peor es creer que en el presente uno tiene la verdad artística, ¿no? Y bueno, luego ya cada quien con su camino, como decía, ¿no? Coco, antes de ver tus trabajos, que es un momento que te agradecemos muchísimo, A ustedes. de verdad, queríamos preguntarte
¿Qué te gusta leer? Ajá, excelente pregunta. En Francia descubrí también a un filósofo que extrañamente tenía una página como si estuviera describiendo una de mis obras que fue un día en Francia, en el suroeste. Yo sé que nunca más la veré. Se llamaba La Voz de la Tierra. Este filósofo se llama Gaston Bachelard. Es un filósofo que escribió L'eau et les rêves, El agua y los sueños. Ese libro me pareció magnífico porque dicen que él era, al comienzo él empezó como cartero y de ahí se dedicó a la escritura, y entró un poco en la escritura psicoanalítica y habla mucho de el fuego, tiene un libro Psicoanálisis del fuego, el agua y los sueños, luego un libro sobre la tierra, no recuerdo el nombre exacto del libro, pero es muy interesante porque habla sobre cada elemento y cómo cada elemento tiene no solo su presencia, sino también cada elemento es una substancia. Por ejemplo, en El agua y los sueños habla no solo de Edgar Allan Poe, sino también de así los simbolismos de lo que son las aguas oscuras, las aguas puras. Habla de la historia de Jonás tragado por la ballena y esa diferenciación que hace entre la materia y la sustancia, y a la vez en el sueño y en la realidad. Es a veces un poco complicado, quizás un poco circular como pensamiento, pero me fascinó. Me fascinó porque la simbología en la pintura no solo son los símbolos que puedan ser racionales o que la gente colectivamente los pueda reconocer, sino que hay símbolos de la naturaleza o, como diría Jung, arquetipos también, ¿no? Cosas que vienen de lo que se llamaría el inconsciente colectivo, que antes yo decía, ¡ay, qué bonito! Cuando era adolescente, pero cuando uno sabe lo que es el inconsciente, a partir de psicoanálisis, uno mantiene distancia con eso, ¿no? Porque el inconsciente colectivo a veces no es muy agradable, que digamos. Habían hecho una experiencia, no recuerdo en qué país, preguntando a cierta cantidad de personas cuál es el primer elemento que le viene a la cabeza. Y extrañamente, la mayor cantidad de personas respondió un martillo. Y luego decían el color y dijeron rojo. Entonces, el inconsciente quizás no es la parte más bonita, ¿no? Pero a nivel del sueño sí hay, creo que dos universos, ¿no? El universo de los sueños bonitos y el universo de las pesadillas, ¿no? También quizás el universo de las premoniciones en el sueño, ¿no? Simbolismo del sueño. Y eso es lo que dice Bachelard. Uno sueña, pero uno sueña el agua, pero en el sueño no hay agua. O sea, en el sueño el agua no es agua, es y no es agua. Entonces es el símbolo del agua que uno sueña, ¿no? Porque si no, uno se despertaría ya todo mojado, no sé. Y ese símbolo tiene símbolo en el sueño mismo y a la vez en la realidad cuando uno se despierta, ¿no? Empieza uno a anexar. Y pasa lo mismo con criaturas que uno sueña, con lugares. Y también, como decía, a veces sueños premonitorios, ¿no? Que hay artistas que han trabajado directamente con el onirismo, con los sueños, ¿no? Algunas personas me sugerían, trabaja tus sueños. No he trabajado nunca directamente con mis sueños, pero reconozco que sería difícil, porque a veces hay sueños que son para pintarlos muy, muy, casi imposibles. Pero sí hay algunos elementos que pueden ser representados, ¿no? Dalí decía que también trabajaba sobre sus sueños, pero no sé si es casi imposible la realización del sueño tal cual, porque ya justamente uno entra en otro estado y uno ya anexa otra materia a la materia soñada, ¿no? Entonces es una especie de laberinto en el cual creo que hay salida. La salida es quizá la obra artística, ¿no? Y como ustedes ven, podríamos estar hasta las 12 de la noche escuchando a Jorge Vigil, gran conversador. Ahora sí, como en música se dice, coda.
Jorge, por favor. ¿Tienes un espectador de tus obras favorito, una lectura favorita de tus obras que nos vas a mostrar ahora una parte? Ujú. Vamos a comenzar con los mapas. ¿Sí? Pero ¿me puedes contestar la pregunta? Perdón, me perdí un poco. ¿Tienes un lector de tus obras preferido? Bueno, se diría un coleccionista, ¿no? Un apreciador de tus O sea, obras. sí, yo lo llamaría, bueno, el que aprecia tu obra es el que, en cierta manera, colecciona tu obra. Y sí tengo algunas personas, sí, bueno, tengo personas que me han encargado obras que lastimosamente nunca serán vistas por el público porque son obras que van a colecciones particulares, no es algo que yo las pida prestadas, ¿no? En París había este coleccionista de arte erótico que tenía algunas obras mías, y en el Perú también tengo algunas personas que tienen también varias obras mías, no solo gráficas, sino pictóricas, ¿no? Pero tener una en particular que siga ahora no. Tengo varias personas y como mi arte es un poco, en cierta manera, polifacético, a veces hay clientes que me han dicho, quiero una obra tuya, pero que sea un poco soft. Entonces, un poco soft quiere decir, no me pongas diablita, no me pongas erotismo. Entonces, bueno, quieren que haga, en fin, que ponga las criaturas que aparecen en ese mundo un poco, entre comillas, tranquilo, ¿no? Y me ha pasado con otro cliente que tiene una gran obra de 2 metros por 1,40 m, La silla azul. Me dijo, no, pon lo que tú quieras. Y bueno, ahí esa obra era muy bonita y puse, no nada por poner, porque todo es una construcción, pero fue una de las obras más trabajosa, además de las peras del alma que medía 40 por 16 metros. Eran 4 lienzos de 40 por 4 metros. Creo que ha sido la obra más, quizá no más compleja, pero puede que una de las más perfectas, ¿no? Y en Estados Unidos, en la ciudad de Columbia, había un profesor de medicina nuclear o algo así, que compró 2 obras, y antes pintaba en un formato de 28 por 2,80 m. Compró el Diario de San Jorge, que era una de las primeras obras que hacía en ese formato, y una obra que es una de mis favoritas, que se llamaba Virtudes, también en el mismo formato. Conocí también allá un hombre que empezó a comprar dibujos en Estados Unidos. Eh, Era un descendiente de Cherokees y de irlandeses, de indios Cherokees y de irlandeses, un hombre de lo más alucinante. Pero me metió a su casa, tenía una colección de arte, pero increíble, de Rufino Tamayo, Castañeda, tenía grabados de Picasso, de Durero, increíble. Y lo bueno es ahora también que hay un público joven para el arte, y mayormente a veces me dicen con qué podría empezar qué me sugieres para comenzar a coleccionar, ¿no? Entonces, a veces digo, comenzar con dibujos y de ahí ir hacia el lienzo, ¿no? Pero a veces hay gente que directamente quiere tal o cual, bueno, y ya eh, uno siempre tiene que verlo. Si es un pedido, uno tiene que encontrar un equilibrio con el pedido, y si es una persona que prefiere tal o cual obra, bueno, ahí hay, como se dice, carta libre, ¿no? Y ahora vamos a ver el trabajo de Jorge Vigil. A ver, vamos a mostrar. Si llegan a verla ahí, la vía derecha, es un atlas del siglo XIX de mapas de Europa. Es descripción de todas las partes del mundo. Es un atlas. Como este atlas ha intervenido ya varios, la mayor parte se quedaron por una galería en Francia, la Galería Les Fertiles, y algunos acá en Lima.
Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes. En el Museo a Mano, ¿qué día de diciembre? Creo que comienza el 15, si no me equivoco, ¿no? Sí. A partir Sí. del 15 de diciembre Sí. del 2022. Bienvenidos y muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Jorge. Gracias a Gracias ustedes. a todos. Gracias, Licha.